Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta novena temporada del programa Más Conocimiento estamos conversando con investigadores e investigadoras de la Universidad de Talca. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Wendy González y el doctor Julio Caballero de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Con ellos hablaremos sobre métodos computacionales de alto nivel para la búsqueda de potenciales fármacos que pueden ser utilizados en el futuro en distintas enfermedades. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimadas y estimados telespectadores, como ustedes saben, existen varias enfermedades que afectan al corazón. Entre las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular es la más frecuente y afecta a muchas personas, millones de personas en el mundo. Por ello, es muy importante ir buscando nuevas moléculas que sean candidatas a transformarse en nuevos fármacos para tratar esta enfermedad. Para conocer sobre esto, conversaremos con la profesora doctora Wendy González de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Gracias, Wendy, por aceptar la invitación de Campus TV en el programa Más Conocimiento. Gracias, Iván, por haberme invitado. Un gusto estar acá. Qué bien. Wendy, hemos sabido que por tus publicaciones y tus proyectos, que tú investigas en la búsqueda de posibles candidatos posibles candidatos a transformarse en fármacos utilizando una herramienta, una estrategia particular y en este caso particular te has enfocado a la patología fibrilación auricular, ¿ya? Tú usas la bioinformática como estrategia, voy a decirlo por ahora, ¿okay? Para tratar de resolver las hipótesis que te plantea en este tema. Pero no todos sabemos, ni todos saben, de qué se trata la bioinformática. Bueno, la bioinformática yo siempre la defino como métodos computacionales, ¿verdad? Por eso la palabra es compuesta por informática en una parte y bio por la otra, porque son métodos computacionales que nos ayudan a resolver, a responder inquietudes biológicas, es decir, de todo lo que tiene que ver con la biología. Entonces, por eso bioinformática. Bien. Pero entiendo que no podemos hacerlo con un computador cualquiera, o que ese computador cualquiera no tenga lo que tenga que tener en el interior para resolver estos problemas, ¿verdad? Y en ese contexto aparecen los llamados clústeres de computadores. ¿De qué se trata eso? Bueno, los clústeres de computadores son como muchos computadores funcionando a la vez, pero además computadores muy potentes, en los últimos años sobre todo con una gran potencia en las tarjetas de video, por ejemplo, que nos permiten realizar cálculos computacionales. Por ejemplo, nosotros diseñamos los fármacos enfocados a ciertas moléculas y queremos ver cómo las moléculas evolucionan en el tiempo cuando se unen a estos fármacos. Entonces podemos simular, digamos, espacios de tiempo que todavía son muy pequeños, los que podemos simular. Del orden de 10 a la menos 9 segundos, 10 a la menos 6 segundos, es decir, 1.000.000 de veces menos que un segundo. Pero aún así se necesitan herramientas computacionales muy poderosas para poder describir esa, digamos, esa interacción que tiene lugar en esos espacios de tiempo. Yo la verdad es que sigo la idea de lo que me planteas, pero como quiero que todas personas que no necesariamente tienen formación biológica lo entiendan, voy a hacerte una pregunta que no tengo en pauta en realidad. Cuando tú hablas de esta interacción de moléculas, ¿qué tipo de moléculas
Voy a decir así, macromoléculas generales que la gente puede por ahí haber escuchado. Están los carbohidratos, están los lípidos, están las proteínas, está el ADN. ¿Cuáles son las moléculas que interaccionan ahí? ¿Esta u otras? Bueno, nosotros, digamos, estudiamos proteínas que están en las membranas de las células del corazón, es decir, de los cardiomiocitos, del atrio, ¿verdad? Porque es la fibrilación atrial o auricular, entonces están en el atrio o en la aurícula. Entonces son proteínas que generan lo que se conoce como el potencial de acciones. Y cuando nosotros vemos un electrocardiograma, ¿verdad? Vemos esos impulsos cardíacos. Entonces, hay proteínas que están en la membrana que dejan pasar iones. Entonces, los iones son corriente. Entonces, esa corriente es lo que nosotros vemos cuando, digamos, se muestra el electrocardiograma. Entonces, se ven como pics de corriente y después disminuye, queda un ratito como digamos en reposo, vuelve a tener un pic de corriente. Entonces, esas corrientes son generadas por canales iónicos. Y esos canales iónicos dejan, por ejemplo, entrar iones a la célula y entonces ahí el pic se alza. O también salir también iones. Y entonces ahí el pic es cuando disminuye. Y esa interacción entre moléculas o pasando a través de la membrana celular, a través de un canal iónico, eso ustedes lo observan en imagen, ¿ya? En los computadores. Correcto. ¿Ya? Existe, hasta donde entiendo, voy a decir una técnica, puede que no sea el concepto más adecuado, ¿ya? Que es el docking. ¿Qué es el docking en ámbitos bioinformáticos? Bueno, el docking, para que todos sepan, es, digamos, en español se traduce como acoplamiento molecular. Yeah. Entonces, a través de docking, nosotros lo que hacemos es estudiar moléculas muy pequeñitas, es decir, ligandos. Ya no estamos hablando ni de proteínas, ni de carbohidratos, ni de ADN, sino moléculas muy pequeñitas que son, por ejemplo, los fármacos antiarrítmicos. Tenemos, por ejemplo, el carvedilol, la amiodarona, son fármacos que están en el mercado. Yeah. Y entonces nosotros estudiamos cómo esos fármacos y otros fármacos nuevos que diseñamos nosotros se unen a los canales iónicos, es decir, se acoplan a los canales iónicos. Yeah. ¿Ya? Y eso, para insistir en la bioinformática, y eso ustedes lo pueden visibilizar. Y voy a decir, ¿pueden mover la molécula y verla en 3D prácticamente? Claro. Nosotros podemos visibilizar cómo se une ese fármaco a la molécula, al canal iónico, y también podemos ver cómo ese fármaco se mueve dentro de la molécula, porque, digamos, nuestro cuerpo está en constante movimiento. Todas, digamos, las moléculas están en constante movimiento. Y entonces podemos ver con la simulación molecular que se hace en los supercomputadores, cómo esas moléculas pequeñitas se mueven dentro de la proteína e interactúan con, digamos, los bloques esenciales que forman las proteínas, ¿verdad? Que son los aminoácidos. O sea, y ustedes van, voy a decir, modificando ese potencial fármaco, haciéndole cambios químicos en bioinformática, para ver cómo interactúan mejor. Claro, a través de la simulación molecular, primero a través del docking, vemos cómo se une, y después a través de la simulación vemos cómo evoluciona esa unión en el tiempo. Entonces podemos ver, digamos, cómo mejorar ese fármaco, cómo ese fármaco puede tener mayor afinidad por la proteína. Entonces, claro, podemos cambiar ciertos grupos funcionales de los fármacos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, los fármacos que trabajamos, uno de los grupos funcionales son anillos aromáticos. Entonces le podemos cambiar los sustituyentes, digamos, por ejemplo, carbonos, nitrógenos que tengan esos anillos,
para hacer mejor, digamos, mejorar la interacción con la proteína. Y en ese mismo contexto, entiendo que a esta investigación se le llama in silico, y hazme la diferencia o complementariedad con la investigación experimental. Voy a preguntar también, ¿basta con la investigación bioinformática para que el fármaco llegue a puerto? Yo entiendo, y lo comento con nuestros telespectadores, cuando una investigación de un fármaco para que llegue a ser fármaco y aprobado por la FDA, estamos hablando de 10, 15 años. Correcto. ¿Ya? Entonces, desde que inician los trabajos en el bioinformático, ¿se requiere necesariamente trabajo experimental después en animales, prueba en humanos? ¿Cómo es esta relación? Claro, es decir, la bioinformática nos permite diseñar nuevos fármacos a través de los métodos que ya les he explicado a los telespectadores, y lo que viene después es probar esos nuevos fármacos primero in vitro, ¿vale? Yeah. ¿Cómo hacemos las pruebas in vitro? Bueno, expresamos nuestros canales en células y con electrodos muy pequeños, microscópicos, entonces pinchamos esas células y vemos la corriente que generan esas células. Es decir, podemos volver a ver, digamos, la contribución, por ejemplo, que tiene un canal iónico a ese pic de corriente que es el potencial de acción. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando bloqueadores, vemos la corriente de ese canal iónico cómo disminuye. ¿Ya? Si estamos buscando activadores de los canales, vemos que la corriente aumenta. ¿Ya? Y entonces eso va a tener un efecto en el potencial de acción y va a tener, por supuesto, un efecto antiarrítmico, ¿no? Pero eso se tiene que medir después de estos experimentos in vitro, que son experimentos de electrofisiología, se tienen que medir en, digamos, en modelos animales. Por ejemplo, en ratones que, digamos, se le induzca la fibrilación auricular, o bien también nuestra meta ha sido siempre trabajar con células que se extraen de pacientes que tienen fibrilación auricular. Entonces esas células obviamente exhiben, esos cardiomiocitos exhiben la patología de fibrilación auricular. Se les extrae a los pacientes, se guardan en un banco de datos, entonces se toman para el estudio y ahí entonces uno aplica los fármacos a ver si, digamos, disminuye la fibrilación auricular, ¿no? Que de hecho, ¿cómo se miden? Precisamente se ven esos pics como en el electrocardiograma, y entonces se ve, por ejemplo, que, no sé, que la fibrilación auricular reduce, por ejemplo, el tiempo entre los pics. Los pics son más frecuentes. Entonces, cuando uno adiciona un fármaco, entonces vuelve a lo que se conoce el ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal. Entonces, claro, esos son los siguientes experimentos, y ya después, digamos, puede ser el fármaco aprobado para ser usado en pacientes. Y entonces ya eso es la fase clínica número 4, más o menos. Sí, claro. Entonces, claro, así ese es el transcurso. O sea, es un largo camino. Es un largo camino, pero la bioinformática facilita el camino. Es decir, si nosotros tenemos un fármaco que se va a aprobar en 15 años, sí hacemos o usamos métodos bioinformáticos al inicio, es decir, en la fase 1, o de hecho en la fase preclínica, antes de la fase 1. Entonces, digamos, se puede acortar, no sé, a 10 años el posicionamiento de un fármaco en el mercado. Claro, porque esa etapa ustedes pueden probar, voy a inventar 50 moléculas distintas en sílico, en informática, seleccionar las mejores y esas pasarlas in vitro, no probar las 50 in vitro. Exacto. ¿No? En ese sentido se acorta el proceso. El tiempo, se acorta el proceso. Ya que tus investigaciones son
potenciales fármacos, moléculas que podrían eventualmente transformarse en fármacos, en este caso en la fibrilación auricular, para ser usado en fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Bueno, ¿Y a quiénes afecta también? Mira, es la arritmia más común del mundo occidental y afecta sobre todo a pacientes mayores de 65 años. Es decir, los telespectadores quizás le pueden preguntar ahora a una abuelita, a un abuelito que tenga problemas al corazón, ¿qué le diagnosticaron? Y es muy probable que le hayan diagnosticado fibrilación auricular. De hecho, cuando expongo mi investigación en las redes sociales, amigos que no conocen de biología ni de bioinformática, y yo expongo sobre la fibrilación auricular, me dicen, ay, mi mamá tenía esto. Y por ejemplo, no sé, tengo una amiga precisamente que la mamá lo tuvo y creo, según lo que conversé con ella, muere de accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular deriva en esos accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Entonces, como yo te decía, precisamente cuando le dan a los pacientes el electrocardiograma, se ve distinto un electrocardiograma normal que el de fibrilación auricular, y ahí es que los médicos pueden, digamos, hablar al respecto. Ya. Y en este contexto, bioinformática, fibrilación auricular, ¿qué estás investigando tú? Bueno, y de paso comentar los resultados más relevantes. Sí, a ver, nosotros estamos estudiando, como te digo, primero hemos comenzado a estudiar moléculas que bloquean canales iónicos que tienen un rol en la fase de subida del potencial de acción, que se llama repolarización, y en la fase de bajada del potencial de acción, en la fase de subida, que se llama despolarización, y en la fase de bajada, que se llama repolarización. Entonces, estamos estudiando moléculas que se unen a 3 canales, ¿verdad? Uno que actúa en la despolarización y otros en la repolarización. Y entonces esos fármacos que estamos estudiando se llaman fármacos promiscuos. ¿Por qué? Porque son capaces de unirse a más de una proteína. Y se ha visto... Y eso, perdona, que a propósito que mencionaste canal y por ahí mencionaste proteína, esos, para nuestros telespectadores lo consulto, y voy a permitirme dibujar aquí una célula. Ya, correcto. ¿Ya? Con su núcleo. Correcto. Y voy a hacer una segunda línea pensando que esa es la membrana de la célula. Correcto. Y voy a dibujar aquí algo que podría ser un canal. Correcto. Ese canal que está allí, ¿ese es proteína? Exacto, es una proteína. Ya. Es una proteína. Okay. Entonces, esos canales son proteínas. Y estos pseudofármacos o potenciales fármacos, estas moléculas, se unen por allí, interactúan con esos canales. Exacto, ¿sí? exacto. Okay. Exacto. ¿Y qué tal ha resultado la investigación? ¿Qué resultados más, voy a decir, esperanzadores hay? Bueno, lo primero que hemos hecho es investigar esos fármacos promiscuos, si es el mismo fármaco o fármacos muy similares, deben unirse en partes similares de esas 3 proteínas. Entonces, lo que hemos encontrado son patrones en las 3 proteínas que son similares. ¿Secuencias aminosídicas que son similares? Exacto, exacto. Y en base a esos patrones, nosotros podemos diseñar nuevos fármacos. Además, lo que hemos hecho es, teniendo en cuenta cómo son los fármacos, es decir, sus características esenciales, hemos diseñado nuevos fármacos en base a eso. ¿Sí? Entonces hemos ido al laboratorio, a la parte química, y entonces hemos sintetizado químicamente nuevos fármacos, que después vamos a probar con electrofisiología. De hecho, ya hemos probado algunos y son bastante promisorios. Qué bien. Esos son resultados promisorios, sin duda. En este contexto de la bioinformática, a propósito de fibrilación auricular, pero en términos generales yo diría de la investigación, a tu juicio,
la colaboración internacional con investigadores de centros más avanzados, que siempre lo hay en el mundo, por cierto, más avanzados. ¿Qué te parece? ¿Pasa a ser un elemento importante, pasa a ser un elemento positivo, tener relaciones, interacciones con centros más avanzados? Definitivamente, digamos, eso es un punto clave en la investigación, porque hay algunas técnicas que, digamos, no tenemos implementadas en Chile. Por ejemplo, yo te comentaba, les comentaba que quisimos o queremos en nuestro proyecto, nos lo planteamos inicialmente, probar nuestros nuevos fármacos en cardiomiocitos aislados de pacientes que tienen fibrilación auricular. Ese banco de datos no está en Chile. Es decir, en Chile no tenemos un banco de datos de cardiomiocitos de pacientes. Entonces nos tenemos que ir a Alemania, a Friburgo, a la Universidad de Friburgo, donde tenemos una colaboradora, a poder probar ahí nuestros fármacos. Fármacos que han probado en bioinformática, en sílico, y allá para probarlo in vitro en esas células. En esas células, correcto. O sea, claramente tú eres partidaria de la colaboración internacional. Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Bueno, Wendy, muchas gracias por haber conversado sobre este tema que puede ser relativamente distante para nuestros telespectadores, pero que es no es duda que es un tema o procedimientos de investigación que son de presente y futuro. No, de eso no hay duda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con la profesora doctora Wendy González de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad sobre la búsqueda de nuevos fármacos que se puedan asociar, nuevas moléculas que puedan ser eventualmente fármacos en estricto rigor, que puedan ser usados en la fibrilación auricular en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer bloque. Ya regresamos en unos breves minutos. Estimados y estimadas telespectadores, a través de métodos computacionales modernos, complejos y avanzados, se puede aportar al desarrollo de nuevas terapias, la búsqueda de nuevos fármacos para distintas patologías. Entre ellas las enfermedades cardiovasculares, también las enfermedades infecciosas, de tipo viral particularmente, ¿ya? Para conocer más sobre esto, vamos a conversar con el profesor Julio Caballero, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Julio, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento de Campus TV. Muchas gracias por la invitación. Julio, la farmacología moderna, ¿ya?, utiliza métodos en la etapa inicial, métodos computacionales para buscar potenciales fármacos, ¿sí? Y ¿cómo tú estableces, buscas las patologías, potenciales targets o blancos en proteínas allí para buscar nuevos fármacos? ¿Cuál es tu estrategia en esa primera etapa? Bien, lo primero, decir que siempre que hay una patología, esa patología procede a través de un mecanismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un virus, ese virus va a interactuar con el organismo vivo a través de un mecanismo donde el virus va a tener todos los componentes para realizar su ataque. En la investigación a nivel mundial, en áreas experimentales, se trata de entender cómo funciona el mecanismo de ese ataque. Y en esa investigación se identifican los componentes biológicos que son esenciales para hacer ese ataque. Entonces, si tú conoces al patógeno y conoces cómo actúa el patógeno, tú entonces identificas
cuáles son los componentes biológicos, en este caso casi siempre proteínas, que son las proteínas del patógeno que llegan a interactuar con el ser humano y para atacarlo y para enfermarlo. Una vez que se identifican esas proteínas, esos componentes biológicos, lo que se trata es de obtener la estructura de esos componentes biológicos, y una vez que se obtiene esa estructura, eso aparece en algún sitio especializado de Internet, y con esa estructura tú puedes llegar y trabajar para hacer cálculos computacionales que se realizan sobre la estructura química que está disponible para cualquiera, pero que tienes que ser especialista para saber trabajar con ella. ¿Qué es lo que puedes hacer con esa estructura? Bueno, una vez conociendo la forma de las moléculas, tú podrías crear otras moléculas diferentes, que serían moléculas de una naturaleza completamente distinta, moléculas generalmente mucho más pequeñas, que son capaces de llegar e interactuar con esas proteínas que son parte del patógeno. Esas moléculas pequeñas es lo que llamamos fármacos. Esos fármacos tienen la intención de llegar al patógeno e impedir que éste haga su acción que perjudica al organismo. Entonces, si tú comprendes a nivel estructural, a nivel de estructuras químicas, cómo es el mecanismo del patógeno, tú puedes crear después fármacos que lo que van a hacer es que van a ayudar a eliminar la acción del patógeno. O sea, el patógeno va a llegar, va a tratar de hacer su acción, pero van a haber moléculas que van a interactuar con él y lo van a impedir. Ya. Esa información que tú tienes para comenzar a estudiar, ¿de dónde la obtienes? Bien, esa información, como decía, o sea, va a estar en sitios especializados de Internet. Ahora, esa información se obtiene en laboratorios de investigación que están especializados en determinadas metodologías que cada vez son más avanzadas y que tienen la finalidad de llegar a las estructuras moleculares de estas proteínas. O sea, si estos laboratorios que obtienen esas estructuras, entonces después la comunidad científica ya puede entender cómo es esa estructura y cómo opera. O sea, los investigadores en los distintos ámbitos, y esto te lo consulto, Julio, pensando en nuestros telespectadores, cada investigador o grupos de investigación pone a disposición del mundo académico, investigativo, a través de publicaciones científicas. Ahí está la información. Sí, exacto. O sea, tenemos que imaginarnos que un patógeno, un virus o una bacteria o cualquier patógeno que ataca a un organismo va a tener una forma, estructura, va a tener componentes químicos que no son evidentes, que a simple vista no los podemos ver. Tenemos que imaginarnos como que ese patógeno fuera como una máquina que tiene piezas, pero esas piezas no se ven a simple vista. Entonces, hay grupos especializados que con metodologías muy avanzadas son capaces de descubrir esas piezas, pero no solamente descubrir las piezas. Una vez que tú descubres esas piezas, no sabes qué hace cada una. Entonces tienes que descubrir también qué hace cada una de esas piezas y cómo se organizan esas piezas para que funcione el patógeno. Una vez que tú tienes las piezas y una vez que entiendes cómo funcionan esas piezas, entonces tú puedes crear fármacos que estén orientados a bloquear el funcionamiento de esas piezas y a la vez estás bloqueando el funcionamiento del patógeno. Ahora, ¿qué grupos hacen esto? Grupos que son especialistas en estructuras, que trabajan en el laboratorio y que pueden trabajar en cualquier parte del mundo, y una vez que ellos obtienen sus resultados, ellos publican sus resultados y entonces queda disponible para toda la comunidad científica. Yeah. Y entonces todos podemos trabajar ya con esas estructuras y todos podemos contribuir al desarrollo de nuevos fármacos. Ok. Creo que quedó muy clarita la secuencia. Sí. Ahora, imagínate que en el contexto siguiente, tú ya tienes la información, ya tienes definido asociado a qué molécula o qué virus o a qué proteína del virus va a ser tu blanco. ¿Qué metodologías computacionales
son las que más utiliza y dicho en forma simple cómo funcionan, solo en forma breve. Sí, bueno, nosotros trabajamos con metodologías computacionales. O sea, nosotros una vez que tenemos estas estructuras que en la forma que aparecen en Internet, nosotros podemos hacer cálculos sobre esas estructuras y podemos hacer evaluaciones de cómo interaccionan estructuras químicas, donde una estructura química sería la proteína, que está disponible, que aparece en Internet gracias a un grupo de investigación que determinó esa estructura, y otra estructura puede ser cualquier compuesto químico que uno intuitivamente piense que puede tener una interacción. Ahora, las metodologías que nosotros usamos van orientadas a varios objetivos. Yeah. Primero, caracterizar las interacciones que existen entre estas moléculas. O sea, una vez que yo tengo una proteína, hay metodologías que permiten evaluar con qué moléculas podría interactuar esa proteína. O sea, que yo tenga la proteína, que es a lo que quiero atacar, y yo puedo elaborar distintas versiones, posibilidades de fármaco, sin tener que hacerlo en un laboratorio, sino lo hago en una computadora, a través de un dibujo, a través de un procesamiento, y puedo evaluar cómo interaccionan esas moléculas con esa proteína de mi interés, porque es parte del mecanismo de un patógeno. Otra cosa que también hacen nuestras metodologías es caracterizar el movimiento de estos sistemas moleculares. ¿Por qué razón? Porque esas proteínas que aparecen disponibles para nosotros aparecen como una estructura estática. Sin embargo, estas estructuras no son estáticas, estas estructuras tienen movimiento. Como cualquier componente en la naturaleza, estas estructuras tienen la posibilidad de hacer muchos movimientos, y si nosotros no entendemos... Y esos movimientos, disculpa que te interrumpa... Movimientos moleculares. Movimientos moleculares, Sí. que están en suspensión porque nuestro cuerpo tiene 70 y tanto % de agua. O sea, ¿están en el contexto acuoso o no? Claro, están en contexto acuoso porque casi siempre, bueno, todas las proteínas están en los fluidos. En los fluidos, por ejemplo, fluidos sanguíneos o en la célula, siempre va a estar en fluidos. Pero además, esos componentes en fluidos también tienen un movimiento porque las moléculas se mueven. Entonces, ese movimiento molecular también es importante considerarlo. Entonces, y es súper importante. O sea, eso es algo tremendamente importante porque cada uno de esos movimientos genera una cara distinta de esa proteína. O sea, mayor o menor interacción... Sí, entonces, si yo tomo solamente la estructura que viene desde este sitio de Internet, yo tengo solamente una cara de esa estructura, pero lo que pasa es que esa estructura, al hacer su mecanismo, sufre transformaciones y es importante entender esas transformaciones. Entonces, hay metodologías que están especializadas en eso, en entender cómo son los movimientos moleculares para entender las distintas caras, para llegar a las distintas caras que tienen estas estructuras que son proteínas. Otras metodologías están orientadas a llegar a parámetros físicos confiables. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú tienes las estructuras de proteínas, en ciencia, la manera de tú caracterizar la acción de esas proteínas en distintos procesos es a través de medir parámetros físicos que tienen esas proteínas. Por ejemplo, la interacción entre una proteína y un fármaco se puede medir a través de un parámetro físico. Si la proteína es muy afín al fármaco, eso da un parámetro determinado que demuestra esa afinidad. Si no es afín, da otro parámetro determinado que demuestra la no afinidad. Entonces, a través de nuestros cálculos nosotros también tratamos de llegar a parámetros físicos que sean capaces de describir esa afinidad o no afinidad, porque esa sería la manera de poder, reproducir esa afinidad o la no afinidad que experimentalmente se observó. Entonces, reproducir los parámetros físicos que se obtienen a nivel de experimentos es algo también importante en los métodos computacionales, y hay metodologías que están orientadas a eso. Y por último, también hay metodologías que están orientadas a entender el mecanismo de funcionamiento de estas proteínas. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas proteínas, cuando ejercen su acción, lo hacen a través de reacciones químicas. Las reacciones químicas son transformaciones moleculares, o sea, estas proteínas llegan, interaccionan
con algún componente de la célula que está en el propio organismo humano y lo transforman y obtienen otro componente. O sea, a partir de reacciona con unos reaccionantes y obtiene unos productos en el clásico esquema de una reacción química. Okay. Entonces, eso es un mecanismo que es bastante complejo y también es importante entenderlo porque a través de esas reacciones químicas, durante esas reacciones químicas ocurren también transformaciones importantes que son muy relevantes. Entonces, hay metodologías computacionales que también están orientadas a entender ese mecanismo de acción. O sea, cómo funciona esa proteína. Es importante entender cómo funciona esa proteína para poder bloquearla, para poder anular su acción. Bien. Estos trabajos que uno podría pensar, el profesor Caballero se sienta frente a un computador que está asociado a mucha capacidad, son computadores, digamos, especiales, no es un computador cualquiera, ¿ya? Y por lo tanto podría uno pensar, trabaja solo, ¿ya? ¿Efectivamente trabajas solo o trabajas con alumnos de pregrado, posgrado, con colaboración internacional, nacional? ¿Cómo funciona tu ámbito de investigación desde ese punto de vista? Bien, primero, los temas de investigación actualmente en casi todas las áreas son tremendamente complejos y como son tremendamente complejos, entonces generalmente se hace en colaboraciones. De hecho, se podría decir que uno podría mirarlo como que en el mundo existe una gran colaboración donde todos, cuando existe un tema, todos tratamos de aportar a ese tema. Entonces, para eso es importante que exista el mismo lenguaje, o sea, que todos tengamos el mismo lenguaje, que todos tengamos la misma información. Para eso está establecido lo que son las publicaciones, ¿no? Las publicaciones es donde cada grupo pone sus resultados y entonces uno puede ver desde cualquier parte esos resultados. También el hecho de que esos resultados estén en una revista científica significa que son resultados serios, que podemos seguir y podemos entonces adoptar y hacer cambios. Ahora, muchas veces cuando nosotros queremos llevar adelante una investigación, como los objetivos son tan complejos, se necesitan muchas metodologías, entonces no puedes trabajar solo, tienes que buscar colaboración a nivel internacional o nacional con personas que puedan complementar lo que tú haces. Yeah. O sea, el trabajo tiene que ser multidisciplinario para poder llegar a un resultado que sea válido. Ahora, también esa colaboración incluye a otros profesores de otros grupos que pueden estar en cualquier parte del mundo, porque todos entendemos el mismo lenguaje, ya sea en Alemania, en Japón, en cualquier lado. Uh-huh. Todos entendemos el mismo lenguaje, ¿verdad? Pero también incluye a jóvenes que estén preparándose y formándose en la investigación. Ahora, esos jóvenes normalmente vienen de una carrera donde en esa carrera tomaron una motivación por algún tema en especial y entonces después pueden incorporarse a un doctorado y entonces llevar adelante ya una investigación más seria. Ahora, esto también si lo miramos a nivel mundial, también existe casi como un convenio a nivel mundial de que la formación de jóvenes es adoptada por cualquier grupo en el mundo. Entonces, si yo tengo un estudiante, si yo tengo, digamos, a un estudiante trabajando conmigo y yo le pido a un profesor que está en un grupo en Alemania que reciba a mis estudiantes, generalmente uno tiene una respuesta positiva, porque ese profesor en Alemania también está interesado en la formación de jóvenes. Es como una formación de científicos a nivel mundial que es querida por todos. También es importante entender que esos jóvenes que hoy en día están trabajando vinculados a los grupos de investigación que se están formando en los grupos, en un futuro van a ser los líderes que van a llevar adelante otras investigaciones y que esa interacción con distintos grupos en distintos países también les da un perfil más universal de los temas de investigación y genera nuevas redes, contribuye a las redes y de esa manera se desarrolla. Entonces hoy en día digamos que es casi imposible trabajar solo.
casi siempre vas a estar trabajando en colaboración con otros profesores y vas a tener a estudiantes vinculados que están aportando también con su talento, pero que además en un futuro también van a ser los que van a llevar adelante toda la investigación, los retos que aparezcan en el futuro. Sí, bien. Julio, me gustaría que nos comentaras a nivel que podamos entender los resultados principales del último tiempo, tu línea de investigación más reciente a propósito de este manejo bioinformático de la búsqueda de potenciales fármacos. Digo potenciales porque sabemos que hay un largo camino por delante. Sí, bueno, en los últimos tiempos hemos tratado de llegar a metodologías que son muy importantes, sobre todo en el entendimiento de los mecanismos de acción de las proteínas, o sea, de los mecanismos de las proteínas. Esto es un tema que es súper importante, porque como te decía, no solamente es que nosotros tengamos las proteínas y podamos evaluar fármacos contra esas proteínas. También es importante entender las distintas caras de una proteína y además cómo funciona esta proteína. El entendimiento de funcionamiento de una proteína no es algo que directamente esté orientado a crear un fármaco, pero es algo que es súper valioso para después tener mayores posibilidades de crear fármacos que apunten a las distintas caras de una proteína. Disculpa que te interrumpa, Julio, pensando en los telespectadores. Esas distintas caras, imaginemos que esto es la proteína, ¿ya? Y está esta cara, y en múltiples caras en realidad, múltiples caras. Entendiendo que la proteína está formada por pequeños ladrillos, para efecto de estructura, de una casa, y que cada una de esas estructuras se le llama aminoácido, ¿ya? Esas distintas caras muestran distintos grupos de aminoácidos y además entendiendo que la proteína tiene una conformación distinta. ¿Cómo podría explicar eso? Lo podríamos explicar pensando en que tendremos cambios en la posición de los ladrillos. O sea, los ladrillos están cada uno en su lugar, pero esos ladrillos cambian de posición. A veces pequeños cambios pueden significar mucho. A distancias de Armstrong, muy a pequeñas. Distancias muy pequeñas, pero pueden significar mucho. Entonces, por ejemplo, cuando tienes una reacción química, entra una molécula en un lugar de esta proteína donde están, supongo, esos ladrillos. Tenemos esos ladrillos, pero esos ladrillos van a tener una función específica con cada una de las funciones de la molécula que entró. Entonces, es importante entender esa función. Porque si entendemos esta proteína efectivamente como un conjunto de ladrillos, todos estos ladrillos no tienen la misma contribución. Algunos solamente están ahí para hacer la forma general, pero otros van a tener un rol importante en la reacción química. En las interacciones. En las interacciones. Además, las reacciones químicas que ocurren dentro de esta estructura no ocurren generalmente en un paso, ocurren generalmente en varios pasos. Entonces, para uno poder sacar esos varios pasos, o que ocurren un paso, o que ocurren varios, y además sacar valores físicos asociados a todo eso que está ocurriendo, es una tarea bastante difícil. Claro, seguro. Es bastante difícil. Entonces, es tan difícil que generalmente los resultados de ese tipo de trabajos, si todo sale bien, terminas publicándolo en revistas de mucho impacto, porque se considera que son temas que tienen mucho impacto para el resto de la comunidad científica. O sea, entender el mecanismo de acción de los componentes biológicos es súper importante. Se considera más importante incluso que proponer el fármaco. O por supuesto, que obtener un fármaco ya en una fase final es súper importante, eso es muy relevante. Pero también se considera muy importante el tener un entendimiento de los mecanismos de pasa a ser una base fundamental para avanzar, sí, ¿verdad? O sea, si entendemos los mecanismos, o sea, una vez que se identifican los componentes, si se entienden los mecanismos, se considera que este es un paso más allá. Es entender cómo funciona la pieza, una pieza esencial para un sistema.
Entonces, en eso nosotros tuvimos varios resultados en los últimos años. Uno fue que estudiamos el mecanismo de la fosfofructoquinasa 2, que es una proteína que hace transferencia de fosfato. Bueno, o sea, quizá no se entiende, no sea fácil de entender qué significa la transferencia de fosfato, pero sabemos, por ejemplo, que en los organismos vivos necesitamos muchos componentes químicos, entre ellos necesitamos mucho el fósforo. El fósforo es un componente químico que está en distintos procesos. Y el fosfato es la manera en que aparece el fósforo en los organismos vivos, y la transferencia de fosfato es algo que ocurre en el organismo mediado por muchas proteínas, vinculado a muchos procesos, y entender cómo se mueve el fosfato dentro del organismo es importante. Entonces, esta proteína, la fosfofructoquinasa 2, pertenece a una familia grande de proteínas que nunca se había estudiado. Entonces había un grupo de la Universidad de Chile que sacó estructuras muy interesantes como para hacer ese estudio, entonces nos vinculamos a ello, y entonces hicimos un estudio de cómo es el mecanismo de funcionamiento de esta proteína por primera vez. O sea, nadie había estudiado esta proteína antes y eso fue muy interesante. Y lo otro que en algún momento dado también estudiamos y tuvimos un buen resultado fue el mecanismo de la aginasa. La aginasa es una proteína que lo que hace es una acción sobre la arginina. La arginina es uno de los aminoácidos que tenemos en el organismo para construir proteínas, pero la arginina en algún momento, en algún proceso, en el ciclo de la urea, se degrada y se degrada justamente a urea. Entonces está vinculada a procesos en el hígado y esos procesos en el hígado, bueno, son los que provocan la urea, que al final es el componente que se va a la orina. Entonces, entender... Veo, perdona que te interrumpa, veo que tú has focalizado parte de tus investigaciones en proteínas que tienen como propósito o función de hacer alguna actividad del tipo enzimático. Sí. Son proteínas enzimas. Sí. Okay. Sí. Entonces, ¿por qué es importante entender estas proteínas? Bueno, primero, para uno entender las patologías, tiene que entender al patógeno y tiene que entender también al ser humano. Entonces, entender cómo funcionan todas las proteínas que operan en un organismo vivo es muy relevante para poder cuidar al organismo y para poder atacar a patógenos. Entonces, en el caso de la fosfofructoquinasa, puedes llegar a entender en el caso de una familia específica de proteínas cómo ocurre la transferencia de fosfato que ocurre en muchos organismos. El caso de la aginasa es una proteína que está en el ciclo de la urea, pero también puede estar vinculada a algunos padecimientos cardiovasculares, etcétera, en otras áreas del organismo. Si tú entiendes el mecanismo de la aginasa, entonces en esos padecimientos podrías tener nuevas caras como para hacer el diseño de fármacos. Y pensando en una última pregunta, profesor Caballero, esta tecnología, la bioinformática, con todas las herramientas que puede... si tú pudieses decir, ¿sabe que esto está contribuyendo y va a contribuir en el futuro a la salud de las personas? ¿Cuál podría ser el efecto más importante? Sí, bueno, para responder a esa pregunta, bueno, primero tenemos que entender que estos temas son muy complejos para ver cómo aportan directamente a la salud de las personas. Sin embargo, yo creo que aquí se viene el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con el COVID-19, que nos mostró lo importante que es generar nuevos conocimientos para atacar a un patógeno que nos puso en un jaque en un tiempo muy corto. Y básicamente la cosa funciona así. Nosotros cuando nos enfermamos vamos y buscamos al médico, y el médico va a trabajar con una serie de estrategias, de mecanismos y de medicamentos que ayudan a aliviar una patología o a curar una patología, etc. Pero todo eso
todos esos medicamentos, todos esos métodos que nos manda el médico, fueron ya establecidos por grupos científicos. ¿Qué sucede cuando aparece algo como el COVID, como este virus, el SARS-CoV-2, y con esta emergencia a nivel mundial? Que estamos frente a una patología para la cual no hay nada que ofrecer. O sea, el médico no tiene nada que ofrecer en ese momento. Entonces, ¿qué necesita el médico? Necesita que aparezca algo para ofrecerle al paciente y que aparezca rápido. Entonces, ahí es cuando aparece el rol del científico. Los científicos en todas las áreas tratan de generar alguna nueva cura o algo que alivie o algo que salve a las personas para que no lleguen a morir. Por eso, bueno, aparece la vacuna, pero la vacuna no es la única posible solución. Hay otras soluciones que es, por ejemplo, crear alguna molécula que sea un antiviral directo, que sea específico contra este virus. Ahora, eso es algo que lleva mucho más tiempo, pero que una vez que estés, eso va a significar que ya este virus SARS-CoV-2, o sea, cualquier coronavirus que aparezca, no va a ser un gran problema como lo es hoy día. Entonces, el rol del científico... O sea, en ese contexto hay que mirarle las distintas caras, para seguir la misma analogía, sí, las distintas caras a la proteína S del virus ese que es fundamental. Sí, ahora, primero hay que entender cómo funciona este virus. Ahora, por suerte, este virus cuando ya llegó y generó lo que generó no era un desconocido total. Claro. O sea, gracias a que habían otros virus previos que eran bien parecidos y que se habían estudiado ya se conocían cosas sobre este virus, se conocía su mecanismo, detalles de su mecanismo de acción. Se conocían proteínas también que tiene este virus y que atacan, que son las responsables de atacar. Y estas proteínas, hay un conjunto ya de proteínas que está identificado para las cuales se están tratando de crear fármacos. Se está investigando para crear nuevos fármacos. Entre estas proteínas, por ejemplo, hay unas proteasas que son encargadas de preparar a las proteínas del virus. O sea, una vez que el virus entra a la célula, estas proteasas lo que hacen es que preparan las proteínas que necesita el virus para hacer su acción. Entonces, si tú anulas la actividad de estas proteasas, el virus puede entrar a la célula, pero no va a poder hacer nada. No se puede rearmar con distintos, digamos, porque normalmente se multiplica en el interior de la célula. El virus pone a la célula a trabajar para él y después hace réplicas, pone a la célula a construir réplicas del virus. Claro. Si uno bloquea alguna de las proteínas vinculadas en todo este procedimiento, entonces el virus entra, pero no puede hacer nada. Claro. Entonces, ahí es donde la contribución de todas las áreas en ciencia que pueden entender este mecanismo, pueden realmente aportar a la salud. O sea, nosotros no podemos aportar como hacen los médicos, que atienden a la persona directamente, pero nosotros sí podemos aportar en cuanto a generar el nuevo conocimiento que necesitan los médicos para que en un futuro padecimientos como este ya no sean tan graves. Así es. Y eso ha pasado, digamos, durante el siglo XX, pasó con muchísimas enfermedades que antes eran muy letales para la humanidad y que hoy en día no lo son tanto. Gracias a que científicos crearon nuevos métodos para, digamos, nuevos fármacos, y dentro de eso nosotros tenemos, digamos, somos como un eslabón, una parte de ese todo que investiga esos procesos. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, profesor Caballero, por aceptar la invitación y participar en esta, a mi juicio, interesante entrevista. Ya, muchas gracias por la invitación y bueno, me alegra haber estado acá. Estimados telespectadores, telespectadoras, con la doctora Wendy González y con el doctor Julio Caballero en este capítulo de Más Conocimiento hemos conversado sobre estrategias, herramientas, me voy a permitir decir, puede que no sea el concepto más adecuado, herramientas computacionales de nivel avanzado, por cierto, nivel superior, para el entendimiento de moléculas a nivel micro tamaño, ya a nivel de Antron, a nivel de la molécula en particular, del átomo, en algunos casos,
poder entender estas distintas proteínas y eventualmente buscar moléculas que puedan transformarse en el tiempo en fármacos para distintas patologías. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Más Conocimiento. Hasta pronto.